Muy buenas tardes. Quien le habla es su compañera Katherine Esther Johnson, perteneciente a la licenciatura de Biología orientada a la secundaria, junto a mis compañeras Giliani Dorceli Cedeño y Osmairi Noel Polanco. En estos momentos estaremos abordando unos puntos centrales de la película 12 hombres sin piedad, escrita en los Estados Unidos en el año 1957 y dirigida por Sidney Lumet. Esta película se centra en 12 hombres en los cuales se arman discusiones y muestran argumentos válidos para así demostrar la inocencia o culpabilidad de un chico acusado de homicidio en primer grado contra su propio padre. En este debate no nos vamos a centrar en criticar de manera cinematográfica dicha película, sino destacar los tipos de texto que en ella se encuentran, los argumentos a validar y entre otras cosas. Para iniciar, la primera pregunta a realizarse es la siguiente. ¿Cuál texto creen ustedes que es destacado en dicha película? De mi perspectiva, los textos que más predominaron fueron el argumentativo y el dialogar, ya que hubo mucho intercambio de palabras entre los jurados. Bien. Teniendo en cuenta que un texto o un cuento o en este caso esta película, no todo se basa simplemente en el texto, o sea, un texto no es el único que predomina, no puede ser tanto solo argumentativo o solo verdad. Si usted está sacando que estoy explicando, eso es tipo de texto, pero ¿cree usted que son los únicos que existen en esta película? Yo diría que no, ya que en algunos momentos, por ejemplo, el jurado número 5 comenzó a relatar un hecho pasado en su vida y ya eso es una narración, o sea que también hubo textos narrativos. Eh, ¿Será que tiene algo que añadir a este comentario de la señorita Pérez? También hubieron textos narrativos, no solamente decir que solamente tuvo el texto narrativo, también considero que uno que estuvo muy frecuente también era el texto descriptivo, puesto que aunque ellos estaban narrando algunas cosas que le pasaron a ellos, también tenían que describir los sucesos que se estuvieron dando cuando argumentaban cuando argumentaban sobre los hechos que habían pasado anteriormente, sobre como ejemplo lo que estaban diciendo los testigos, por ejemplo, el señor que estaba abajo, que había escuchado supuestamente que el joven había dicho que quería matar a su padre y cuando el cuerpo había caído, eso tuvieron que haberlo describido por paso. Y no solo eso, sino en el momento en el que ellos estaban deduciendo el tiempo que había tardado aquel señor en llegar a la puerta. Ahí tenían que describir cada cosa, los centímetros, los metros, el tiempo. Así que... Ok, tienen una aclaración de que no solamente, aunque predominó algunos textos a relucir más que otros, pero también esto se compuso de otros textos más, como usted decía, descriptivo, algo de narración, dialogar, argumentativo. Pero también hay uno que hay que destacar, es que la interpretación por parte del juez, ya que le indicaba que era lo que debía hacer ahí. Aclarando esto, vemos que esta película se basa en muchas argumentaciones, motivo a que cada jurado debía de dar un punto de vista. No obstante, vemos como hubo uno de ellos que quiso salir a reducir a favor de ese chico, queriendo ser el abogado de ese chico, ya que él sentía que no le dieron las suficientes pruebas para inculpar a ese chico para que lo condenaran de esa manera. Vemos que hace tiempo yo estuve leyendo un libro que era fue escrito en el 2009 por José Saramago, y este hacía énfasis a ser el abogado de Caín. Entonces vemos como, aunque muchas personas crean que por las pruebas suficientes ese chico era culpable,
Así la gente creíamos que Caín era culpable de sus hechos, fue el que lo cometió. Entonces esto se acaba de relucir de que no fue en todo culpabilidad, sino que también se le puede demostrar su inocencia en los argumentos. Entonces, había algunos argumentos de cada jurado que daban un desarrollo, un desenlace en sí a la finalidad. Y vemos que el jurado número 1, el primero en opinar, acusaba al chico de que él era culpable porque sí. ¿Cree usted que ese es un argumento válido? ¿Puede tomarse en cuenta o puede utilizarse para poder acusar de muerte o cualquier otra acusación a una persona? Bueno, opinando sobre eso, creo que fue un argumento sin base, debido a que no se sostenía de absolutamente nada, ni siquiera una prueba para decir es culpable porque hizo esto, es culpable por aquello, simplemente porque sí. Me pareció que era un argumento al azar, que era una forma más rápida de poder salir del caso, pero no tenía base en absoluto para poder justificar el por qué era culpable. Concuerdo sobre lo que ya acaba de mencionar, porque yo pondría un ejemplo ahora mismo. Diría yo, estoy en un lugar, tengo una mochila, y en esa mochila tengo una cosa preciada y se desaparece. Yo, como persona lógica, intentaría buscar el culpable de quien habrá tomado eso mío. Yo o puedo agarrar y culpar a cualquier persona que esté ahí alrededor, vamos a decir que hay 4 personas aparte de mí, y yo puedo decir, bueno, fulano, porque fulano me cae mal, o porque yo creo que fulano por la forma que se viste fulano, pero eso está mal, porque es un argumento mal dicho, no tiene nada que ver eso. Yo tengo que dar una razón por la que yo creo que es tal y tal. Por ende, una razón lógica que yo puedo tomar es decir, bueno, creo que es tal fulano, porque fulano es el que está más cerca de mi mochila, y por ende es el que es más probable que haya podido tomar lo que hay ahí sin que nadie lo vea, ya que tiene una corta distancia. Pero yo estoy dando un argumento, estoy dando una razón, no lo estoy condenando, ya, tú eres culpable, sino que estoy diciendo, tú eres el sospechoso, te estoy dando un argumento de por qué, no te estoy diciendo simplemente porque sí. Hay que, cuando uno va a acusar o da un argumento, hay que dar algo fundamental, no criticar, da una razón crítica, no personal, sino crítica y lógica. Exacto. Exactamente. Eso que usted dijo me lleva al argumento del jurado número 7, que él se decía que el chico era culpable base a su historial. O sea, era un chico problemático, de pandilla, que hizo no sé cuántas cosas durante su adolescencia hasta llegar a sus 18 años. Y eso acontece mucho cuando nosotros a la hora de buscar a una persona nos vemos por sus antecedentes o cómo se ve, cómo se vive, por la manera que se comporta. ¿Cree usted también que eso es un argumento válido para condenar a una persona? Yo diría que sí. Eso cuenta, vale. Porque en mi experiencia personal, cuando una persona que su físico, el porte que trae, me es como de una persona que tiene una vida poco confiable, dudosa, yo pudiese también ponerlo como primer sospechoso si en ese momento algo se pierde. Me parece que era un argumento sólido, tenía congruencia, aunque al final ya sabemos, pero tenía lógica lo que él dijo. O sea, ¿qué se puede esperar de una persona con ese historial de esa manera? Sobre eso, puedo decir algo sobre eso, y es que, claro, pues prejuzgar por los antecedentes de una persona. No creo que la forma de vestir tenga que ver con eso, pero sí prejuzgar lo que ya ha hecho. Vamos a decir, una persona que haya robado antes, pues esperar que esa persona robe de nuevo. Pero no puedes acusarle porque ¿qué te deja dicho de que justamente ese día, en ese preciso momento, esa persona decidió robar? O pudo haber hecho otra persona. Puedes prejuzgar, más no condenarle.
obviamente. Que eso es lo que estaba pasando ahí. Ellos le estaban condenando automáticamente por eso, en vez de decir, bueno, por lo que he visto sobre lo que él ha hecho, puede ser que sea culpable. Más no era eso que decían. Ellos decían y daban por sentado que era culpable, lo cual está mal. En base a sus argumentos o sus ideales y criterios, están de acuerdo en ese sentido de que a una persona se le puede abrir un caso, por así decirlo, por su historial. Pero vemos que más adelante el jurado número 6, número 3, habla conforme a que este chico era culpable en base a falta de credibilidad, motivo a que no compaginaba lo que él decía con el historial policial. O sea, que están añadiéndole que su historial no era muy bueno, que digamos, otro le acusa porque sí, hay otro que sale a relucir de que su credibilidad no compagina o no es la realidad. ¿Cree usted que juntando esos tres argumentos de esos tres jurados, cree usted que es suficiente y se puede hacer un desenlace y poder tener el poder de convencer a los demás jurados y la finalidad de que sí fuera culpable y puede ser condenado? Pudiese ser, la verdad, si lo miras de una manera no tan profunda como se pasó en la película, pero hay algo que sucede, que por ejemplo el jurado número 8 destacó, y es que el momento de que el joven tenía que, o sea, que lo tuvieron interrogando a los policías, en ese momento él todavía estaba en shock por lo que estaba viendo. Vamos a decir que en dado caso él hubiera sido inocente. Él, al ver a su padre ahí muerto, después de haber dado una golpiza, pues se que haya quedado en shock con lo que estaba viendo. Y por ende no ni recordaba el título de la película, ni recordaba nada de eso, porque en ese momento su cabeza no estaba analizando todo eso. Después de que pasó eso, él había recordado ya el título de la película y todo eso. Entonces, eso es lo que puede influir, vamos a decir, esa persona en ese momento no estaba en sus cabales, no recordaba nada. Y eso lo dio a reducir el número 8 con el número, con otro jurado. Él había dicho, no, eso no tiene nada que ver, porque él sí recordaba lo que había hecho ayer. Pero claro, el número 8 seguía recordando que el lunes, lo que había hecho que el lunes pasado, y el tipo se le complicaba poder recordar algunas cosas. Y él había dicho, y eso, que tú no estás en shock, tú estás en un momento tranquilo y no estás recordando. Entonces, eso pudo haberle pasado. Pero claro, si tú lo haces sin profundizar, pues tú dices, bueno, es culpable porque es que no recuerda, no sabe lo que está pasando. Pero si te pones más adentro y piensas más y analizas más y te pones en su posición, tú puedes decir, bueno, es verdad, puede ser que en ese momento por el shock que tenía no recordaba. Entendible. Bueno, base en más argumentos, hay algunos que insinuaban o por su punto de vista, sus observaciones, otros decían que era culpable por, por, por falta de testigos que declararan su inocencia, que era culpable porque sus hechos ameritaban su culpabilidad, era culpable por una creencia social. Mas llega el momento donde uno sale a relucir y dice, no, quizás el chico está inocente. ¿Por qué? Porque se fijaba en detalles pequeños que podrían desenlazar, como vimos en la película, grandes opiniones diferentes que pueden llegar a la conclusión de que el chico quizás sea inocente. Y no puede condenarlo como hubo un caso no tan reciente, pero que salió a la luz en 2019, la historia, de que un chico de 14 años de tendencia africana fue condenado a la silla eléctrica por un caso y 42 años después resulta usted inocente. O sea, que creo que esta película hizo un trabajo de lo que haría un abogado en sí por su cliente.
Eh, También en la película se notó algunos aspectos, los cuales podemos denominar verbales y no verbales. ¿Podríamos hablar de esos aspectos que podríamos a relucir y marcar algunos ejemplos? Me gustaría poder relucir algunos. Por ejemplo, en el caso del jurado número 7, donde su expresión mostraba que él estaba desesperado por irse debido a que tenía unas entradas de juego. Que ya ese sería un lenguaje no verbal en el cual estaba expresando a través de su cuerpo. La forma en que se paraba, Luis se sentaba, que daba muchas vueltas, mostraba desesperación. Y no solamente el jurado número 7, sino también el número 10, que no sé si te recuerdan, era el que tenía como la tos. También él mostraba cierta desesperación en querer irse y no seguir dando vueltas cuando todos los hechos demostraban que el joven era culpable. Me gustaría mencionar otro caso y otro ejemplo. Es cuando era el jurado número 10. Él tenía como muchos prejuicios, creo que eran personas que vivían en los suburbios, como unos prejuicios muy feos, un desprecio hacia ellos. Entonces, hubo un momento en el cual él comenzó a hablar mal de las personas que vivían ahí, de juzgar que automáticamente porque viven ahí, esas personas serían de mala calaña, o sea, que serían personas que harían cosas malas automáticamente. Y en ese momento, la mayoría de poco a poco comenzó a levantarse y a darle la espalda, a ignorarle. Eso es una expresión no verbal, porque es que ni siquiera tenían que hablar ni escribir nada, no, lo único que ellos en ese momento voltearon e ignoraron lo que está diciendo, dejando dicho que lo que él decía no le interesaba a ellos, que no le parecía lo correcto, lo que él decía, y en ese mismo momento, él mismo, como todos comenzaron a ignorarlo, interpretó eso, ¿no? O sea, él observó, su mente analizó, estas personas no me están ignorando por el hecho de que yo lo que estoy diciendo no le parece agradable, no le parece que es lo correcto. Y él mismo, en ese preciso momento, se dio cuenta de sus prejuicios, de ese desprecio que él tenía hacia las personas. Claro, él era una persona de dinero y él que porque una persona de dinero va a ser bueno, y eso no tiene nada que ver. Y entonces ahí mismo se dio cuenta y él mismo cambió su percepción. Yo creo que a simple vista, cuando nos comunicamos de manera no verbal, habla más claro que cuando nosotros nos comunicamos de manera verbal. Ya que podemos sentir asco y no pronunciar ninguna palabra, pero nuestra cara refleja ese sentimiento que nosotros estamos pasando. Ya que en esa película, aunque no hubieron, en algunas situaciones no hubo necesidad de pronunciar palabras, para saber que uno no estaba de acuerdo con lo que decía el otro. Me gustaría añadir algo a lo que acabas de decir. Y es que investigando me encontré algo llamado paralenguaje, que se trata de un tipo de lenguaje que toma en cuenta la cualidad de voz, o sea, la forma en que una persona se expresa con su voz, su manera de hablar. Y creo que esa fue una de las razones por la cual ignoraron a este jurado. Fue porque él se saltó, parece como que en ese momento se lo tomó más personal y era un asunto que requería más cabeza que sentimiento, otra cosa. También a él lo ignoraron por su forma, ¿verdad? Pero vemos que al jurado número 8, él tomó ese paralenguaje de otra manera. ¿Cómo así? Que su forma de expresarse mejor hizo que los 11 que estaban diciendo que era culpable se detuvieran a poder escuchar el por qué él creía que era inocente. O sea, que creo que el paralenguaje, el tipo de cualidad de voz que uno utiliza, ayuda a que las personas decidan si oírte o no. Y en ese momento, el grado número 8 pudo tener una cualidad de voz que hizo que todos decidieran escucharlo. Con eso, porque de hecho, cuando te van a interrogar, algo que se toma mucho en cuenta y es tus expresiones en cómo tú te mueves, si te pones nervioso, si una persona está moviendo mucho el pie, si está moviendo mucho la mano, si tartamudea al hablar, eso es otra cosa. Si tú estás seguro de algo, tú lo dices seguro.
No lo dices tartamudeando como, yo creo, como no estás seguro de eso. ¿Entiendes? Entonces, él dejó su argumento sólido, lo dejó claro, nunca fació, o sea, nunca fexió, siempre estuvo ahí imponente, y por eso es que todos lo escucharon, como tú acabas de decir, compañero Polanco. Eso es lo que hace la diferencia. Si él hubiera tartamudeado, si hubiera dado bajo, si hubiera falta de respeto también, no lo hubieran escuchado, no lo hubieran tomado en cuenta. Y hay algo que me gustaría resaltar, y es que hay uno de los jurados que no lo tomaba mucho en cuenta porque era un hombre chiquito, hablaba muy al paso, se dejaba franquear, pero entonces a medida que fue pasando el tiempo, él fue poniendo su mano dura, y está en el hecho de que uno de los jurados le había dicho de que, oh, ya te has convertido en un hombrecito, como dejando dicho de que ya se dejaba imponer, ¿no? De que no dejaba que los demás lo presionen. Es como curioso eso también, ¿no? Porque, como decíamos, cada uno de nosotros de una u otra manera, el lenguaje no verbal es muy significativo a la hora de demostrar unos argumentos válidos, ya que si argumentos que tienen una base sólida y tu manera de expresarte sea muy débil, la gente no te va a aceptar por más que de una u otra manera tengas la razón, pero se necesita por así decirlo, un carácter que llame a las personas y una expresión no verbal y verbal correctamente para así cautivar y convencer. Y eso es lo que tenía el jurado número 2, porque estaba en defensa de sus hijos. ¿Sí, Yasmin? Algo más a resaltar, y era el jurado número 3. Al principio, cuando se le preguntó la razón por la cual él creía que el muchacho era culpable, él se basó en los hechos. Y debo decir que hasta en la manera en la que él se estaba expresando, mostraba naturalidad, mostraba confianza, que hasta a mí me convenció de que el joven era culpable. Es tan tal que yo misma pensé que no se necesita más que hablar, todo estaba más que claro. Pero algo pasó y fue al final de la película, que vemos que también él quiso basarse en los mismos hechos que él había mencionado, pero que cambió el lenguaje de voz, cambió la forma, y en ese momento todos los compañeros ya no sintieron la misma confianza que cuando él se expresó al principio. Ya lo vieron más bien como un loco, como que este no está en sus cabales, y no le dieron la razón, y al final se quedó él solo, aunque como él dijo, no le importaba estar solo. Así mismo es. Lo que él estaba haciendo al principio, creo que se llama en lo de derecho, se llamaría como excusatio no petita o acusatio manifesta, como ir y decir los hechos sin sentimentalismo. Y eso es lo que estaba haciendo al principio, pero se desvió de eso y por eso terminó cediendo a los demás. Exactamente. Y después, al él bajar la guardia, le dio más poder al que estaba declarando la inocencia del chico. O sea, le estaba cediendo de que sí, háganle caso a este, olviden ya que él se contradecía lo que él mismo decía en cierto momento. Entonces, también vemos que la importancia a las pocas o a los pocos detalles que ellos observaban. Ejemplo, cuando estaban argumentando de por qué era testigo, que estaba observando por su educación, no es tan certero lo que está diciendo. Quizá se crearon que tenía una marca de la mente y quizá en ese momento ya no estaba haciendo y quizá confundió a ese chico con otra persona. Otro ejemplo que cuando estamos dando el ejemplo del señor que tenía la pierna izquierda ¿no? Y que era casi imposible que en 15 segundos con esa actitud llegase a la puerta y observara al mismo tipo bajando la fiscalía. Entonces, hay muchas cosas que hay que prestar a detalle para poder hacer las argumentaciones válidas y de esa manera cobrar sentido. Se observó nuevamente, haciendo una recapitulación, los textos argumentativos, el diálogo, indicativos, descriptivos y algo de narración. Me gustaría
esos, o sea, el caso de los ambos testigos, de la señora y el señor también, esos fueron uno de los lenguajes no verbales que más hablaron. O sea, dieron tanto argumento con base sin decir ni una sola palabra. O sea, a través de eso vimos que se llegó a conclusiones, que a través de ahí entendimos que el chico era inocente. Me pareció que fueron uno de los lenguajes no verbales que mejores se dieron en la película. Excelente. Si no hay nada que añadir, para terminar, y sería como lo de la reflexión que nos deja dicho esta película. Y es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque normalmente en la mayoría de los textos siempre te quieren dejar una conclusión, te quieren dejar dicho algo, porque ¿de qué me sirve yo decirte algo, explicar algo, argumentar sobre algo si no te deja algo para ti? Y lo que se me deja muy explicado eso, es como los diferentes tipos de personas que pueden existir en una discusión, en una acusación. Podemos ver personas que no se quieren meter tanto en eso, como fue el jurado número 1, porque no sé si se fijaron, él casi no argumentó nada, eso era como el moderador, pero tampoco sin interferir casi en nada. O sea, ese hombre casi no quiso decir nada, y hay personas que son así, que no quieren decir nada, y eso está bien en cierta parte, pero también hay que tomar en cuenta de que si tú ves, por ejemplo, un asesinato y no dices nada, absolutamente nada, eres cómplice, debes hablar, debes intentar decir sobre algo sobre eso. Podemos ver también al jurado número 2, que él al principio se dejaba mucho influir hacia los demás. Él decía que no tenía conocimiento, que era la primera vez que estaba ahí, pero al principio que se dejó influir por los demás, sí, pero Dios pudo ver cómo se iban dando los argumentos y pudo dar su propio criterio de las cosas. O sea, él mismo dijo, bueno, ahora yo voy a dar mi propia opinión. Yo creo esto y ahora no me dejaré influir por otros. Y él mismo mejoró como persona. También está el jurado número 3, que bueno, era uno de los más importantes porque era el que estaba más en contra. Y podemos ver que aunque al principio parece una persona lógica, al final se terminó dejando influir por los sentimientos. Y eso puede pasar bastante, que una persona al principio puede ser alguien muy lógica, pero a medida que va pasando los acontecimientos, deja ver su propia opinión personal y no crítica sobre lo que está pasando, y eso sucedió con él. Pero en fin de cuentas, en conclusión, él pudo darse cuenta que estaba mal y que no estaba siendo coherente y lógico. También teníamos el número 4, que creo que era uno de los que estaba mejor preparado. Exactamente. Él tenía todo bien, o sea, todo el argumento dicho, todo bien analizado, nunca se dejó hackear. Él cambió de opinión cuando le dieron un hecho muy coherente, le explicaron todo con lógica, y él mismo había observado aquellas marcas que había dejado esos lentes, porque él mismo tenía esas marcas, y porque tenía lógica lo que le decían, y por conclusión se dio cuenta que eso era inocente. O sea, él no se dejó fluir, sino que para él poder cambiar de opinión fue que él lo analizó. O sea, se dio cuenta que era lo más lógico. Ahí podemos ver que él no se dejaba, no iba a lo personal, sino a lo crítico, o sea, como es. Tenemos el número 5, que esta persona también tuvo, no fue tan, o sea, su posición fue importante porque él era como alguien que había pasado por lo mismo que el joven. O sea, era una persona que era de suburbios, pero que había demostrado de que él puede ser algo más, dando claro de que ser de un lugar no indica que tú vayas a salir de una manera mala o buena, sino que tú mismo puedes determinar tu futuro de la forma en que tú actúes. También tenemos al número 6, que bueno, esta persona era muy bueno. Él siempre intentaba buscar la manera de que todo esté bien, defendía al anciano, que era una persona que tenía un carácter noble y que se llevaba ya por sus principios. Y aunque no era una persona de que, wow, no tiene la mejor inteligencia del mundo, pero él mismo iba reflexionando de las cosas, se dio cuenta de que
declarar culpable al muchacho estaba mal. Tenemos el 7, que este es un claro ejemplo. Esas personas que son egoístas, que nada más piensan en sí mismo, que ni siquiera se paran a ver las cosas, sino juzgan así. Si tú ves que hay alguien que está metiéndose con ellos, le critican, no se paran a pensar. Esta persona ni siquiera logró reflexionar, él simplemente dijo, oye, yo quiero salir de esto y ya. Inocente, no reflexionó, fue una persona que no avanzó y eso tal vez sea el caso, personas que no reflexionan de nada. El número 8 de que obviamente es una persona que a principio a fin se mantuvo fiel a lo suyo y logró lo que quería con fundamentos buenos. El anciano, que era una persona que tenía, experiencia, su experiencia también ayudó bastante. Digamos que gracias a él es que el número 8 pudo seguir avanzando en los Así es. tenemos el número 10, que es una persona muy prejuiciosa. Ahí podemos ver lo que es una persona prejuiciosa que, o sea, son personas que acusan y dicen, tú eres así porque yo creo que tú eres así porque es lo que yo he visto. Pero él mismo se dio cuenta que estaba mal y lo demás lo dejaron claro que su juicio no era coherente, sino prejuicioso. Y tenemos el número 11, que era un señor que no llamó mucho la atención, pero sí tuvo que decir también. Fue una persona que también, viendo cómo estaba la cosa, fue dando lo que tenía que decir. Y al final tenemos el número 12, que era un publicista. Este sí tuvo cambiando de opinión a medida. Era según la influencia de los demás. Sí, exacto. Él mismo como que no estaba muy claro, pero que al final se lo dejaron como tenía que dejar dicho. A mí me pasa eso, como que tienes mucha duda, que eso estuvo muy presente, lo de la duda razonable. Y él parece que pasó mucho por eso, ¿no? Que estaba dudando demasiado, pero al final tuvo un criterio. De su parte, compañera, creo que hasta aquí ha llegado nuestro debate, esperando que de esta manera hayamos entendido de manera eficiente que cómo podemos adaptar la situación de los tipos de texto hacia una película. Fue un gran logro. Muchas gracias por asistir y queden bien. Gracias.